En el video del día de hoy vamos a hablar sobre lo importante que es ser obediente en el medio de la tormenta. Como ya habrán visto en el título, la tormenta beneficiosa. ¿Y por qué me refiero a la tormenta beneficiosa? La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 22, nos dice y nos cuenta la historia de Abraham, un padre el cual Dios lo puso a prueba. Nos dice justamente ahí en el capítulo 22 que Dios lo puso a prueba y le dice: Abraham, necesito que vayas al monte de Moriah para ofrecer a tu hijo, a tu único hijo, en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, llevó a su hijo con todo el dolor que esto conllevaba. Aquellos que somos padres sabemos que si hoy nos dicen, che, tenés que entregar a tu hijo, nos costaría muchísimo y muchos no lo haríamos. Entonces, imagínense ese dolor que él sentía. Ese dolor de decir, tengo que entregar a mi único hijo, porque tampoco tenía un reemplazo, como quien diría. Único hijo. Dios le dijo, lo vas a entregar en sacrificio. Y él fue, con todo el dolor, llevó a su hijo. Su hijo, sin saber esto, es más, en uno de los versículos, su hijo le pregunta: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y a Abraham, yo creo que con todo el dolor del mundo en su corazón, con la confianza plena en Dios, porque por algo él tomó la decisión de obedecer, pero con todo el dolor le dijo: Dios va a proveer el cordero que ha de sacrificar. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? Al final, Dios, en el momento que Abraham estaba a punto, ya tenía el cuchillo en la mano, ya había atado a su hijo en la madera, ya estaba a punto de sacrificarlo. Y Dios le dice: Abraham, detente, no toques al muchacho, porque ya hemos visto que eres respetuoso y que eres obediente y fuiste aprobado. Y ahí nomás, en ese mismo momento, Abraham ve en un costado a un cordero en su costado, el cual ha de sacrificar. Y el mensaje que quería compartirles, por algo lo titulé La tormenta beneficiosa. Dios muchas veces nos prueba, y a través de esas pruebas Dios nos beneficia, Dios nos bendice, Dios nos prepara, nos enseña. Pero muchas veces el diablo nos abruma diciendo: no, che, mira, es medio complicado, anda por la fácil, anda por la más simple, por la más sencilla, no te la compliques tanto, no te la compliques, a la macana que te la compliques. Y nosotros perdemos esa bendición por estar cegados, por estar abrumados. Pero en esos momentos es donde realmente hay que doblar las rodillas y decirle: Señor, yo confío en vos. Y yo puse un ejemplo justamente para dar a entender el mensaje. Yo puse un ejemplo claro. Un hijo que se endeuda. Iba a su padre y le dice: papá, mira, me endeudé, estoy complicado, no puedo salir de esta deuda, necesito tu ayuda. ¿Ustedes creen que un buen padre iría, le pagaría la deuda, le diría: toma, hijo, ya está, despreocupate, yo te lo pago, no hay problema? ¿Ustedes creen que realmente un buen padre es aquel que dice: ok, hijo, yo te ayudo, pero vas a tener que esforzarte para poder pagar la deuda? Yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a dar la salida, pero vos te vas a tener que esforzar. Y a través de ese esfuerzo y ese sacrificio que vas a hacer para pagar tu deuda, vas a aprender para no volverlo a hacer. En cambio, el otro padre que le dio todo servido, ese hijo no aprendió. Como recibió todo de arriba, como quien dice, no aprendió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo va a volver a repetir. Y Dios es un buen padre que a través de la tormenta, a través de la situación, cuando nosotros obedecemos en medio de la tormenta, Dios bendice. Yo no sé cuál es la situación que quizás vos estés pasando. Quizás justamente tenés una deuda, tenés un problema X. Confía en Dios, obedece a su palabra. Obedece a su palabra que te dice: depositad en mí las cargas, descansa en mí, confía en mí. Yo sé que es difícil, y créanme, yo se lo digo por experiencia propia, es difícil confiar en Dios en el momento de crisis. Pero créanme que cuando uno aprende a confiar y aprende a depender de Dios, uno no solamente es bendecido, obviamente, sino que
uno alcanza un nivel de fe mayor, un nivel espiritual mayor, y uno va creciendo. Es necesario pasar por el desierto para poder alcanzar esa bendición, para poder alcanzar esa recompensa. Y como le decía en el ejemplo anterior, Dios, por el simple hecho de ser Dios, te puede solucionar el problema así, te puedes cambiar la situación así. Pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está esa instrucción de decir, hijo, mira, cometiste tal error o te pasó tal cosa? Bueno, a través de esto yo te voy a enseñar para que no lo vuelvas a cometer. A través de esto yo voy a poner un ejemplo para que otros puedan ser bendecidos a través de tu ejemplo. Entonces, para terminar este mensaje es necesario, déjame decirte, es necesario que pases por la tormenta y que resistas a la tormenta y seas obediente en medio de la tormenta para poder tener esa bendición, esa recompensa que Dios ya tiene predestinada para vos. Así que la tormenta, al fin y al cabo, termina siendo beneficiosa.